dentro de todo lo que se ha llevado a cabo, ¿verdad? Pues hemos visto caras nuevas para algunos de ustedes y eso es lo que queremos, que puedan seguir compartiendo la palabra y las participaciones de nuestra iglesia. En esta noche voy a traer un mensaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos del 1 al 3. Juan, capítulo 9, versos del 1 al 3, aunque realmente voy a estar tocando mucho más de esos versos, porque esto es una historia muy interesante que nos presenta la Escritura, y lo que quiero es continuar básicamente una secuencia de lo que ya comencé el pasado domingo con respecto a este Evangelio de Juan que nos da bien buena. Cuando tengan la Biblia, ¿verdad? Pues cuando tengan su Biblia, su iPad, su celular, pues definitivamente pues me siguen con Juan capítulo 9. Quiero hacer una oración y recordarles que cuando se acabe este mensaje, vayan escribiendo sus peticiones de salud o peticiones especiales, que al final voy a estar haciendo una oración para que así, ¿verdad?, puedan entonces tener la oportunidad de que todos nos unamos y poder orar por las peticiones que ustedes van a presentar en esta noche. Ya nuestra hermana Rosalind me dio una esta mañana, así que además de la de Rosalind, pues me imagino que se unirán algunas otras durante esta experiencia. Oramos. Padre, damos gracias por todo lo que vamos a compartir en esta noche. Gracias por la bendición de este tiempo devocional. Continúa bendiciéndonos de manera especial. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Lee la palabra del Señor en Juan capítulo 9, lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Que Dios continúe bendiciendo su palabra, ¿verdad?, en medio de esta experiencia de esta noche. Carmen, dicen que no me ven en el video, que me escuchan, pero no me ven. Sí, dicen que me escuchan, pero no me ven. El pasado domingo prediqué sobre el pasaje bíblico del capítulo 2 del Evangelio de Juan, que hablaba de las bodas de Caná. Allí pudimos ver la primera señal de las 7 señales que Juan menciona en su Evangelio. Estas señales tienen la intención de demostrar quién era Jesús. Además, cada señal apuntaba a revelar algo más profundo de su persona. Y ahora Juan está a punto de revelarnos la sexta de las 7 señales que él trae. Recuerden que Juan tiene una intención única, es una intención teológica, porque para el tiempo que Juan escribe, ya a finales del primer siglo, se había levantado un movimiento donde negaban la existencia de Jesús como hombre. Y es por eso que cuando Juan comienza en el capítulo 1, comienza contundentemente estableciendo, ¿verdad?, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero no solamente establece desde el principio esto, sino que en el verso 14, luego de la secuencia que él está estableciendo desde ese primer instante, él establece: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que esa intención de revelar quién es Jesús para Juan era muy importante en este evangelio.
Al final del capítulo 8, Jesús tiene un argumento con los judíos sobre su procedencia y ellos, ofendidos por su respuesta, intentan apedrearlo y él se les escapa. Y como todo lo que hace Jesús tiene una intención de revelación, ahora Jesús va a traer una revelación del incidente que acaba de ocurrir en el capítulo 8 con los judíos y su condición. Mientras va caminando con sus discípulos, luego de abandonar, luego de que lo intentan apedrear por lo que le comparte, Jesús va y ve a un hombre, a este hombre ciego. Pero es interesante el detalle que nos da la escritura. Añade a la escritura que su condición era ciego de nacimiento. Este detalle es bien importante para la revelación que Dios está a punto de traer, de brindar a sus discípulos y a la audiencia que está presente. Interesante, Jesús pasa específicamente por el lugar donde está este hombre que nació ciego. Es intencional. Jesús ahora va a mostrar una señal intencional de revelar algo más profundo de él mismo. La realidad es que no siempre se nace ciego, ya que en ocasiones las personas pueden perder la vista, ya sea por un accidente, por un incidente, ya sea una pelea o cualquier situación que ocurra que la persona pierda la vista, o tal vez una enfermedad. Sin embargo, este hombre al cual está haciendo referencia Juan había nacido ciego. Por eso, no es lo mismo que una persona haya perdido la vista por un accidente, por un incidente o por una enfermedad, que haya nacido desde su alumbramiento, haya nacido ciego. Entonces, vemos la experiencia ahora, este hombre que ha nacido así. Por eso no es lo mismo que una persona haya nacido con vista, la haya perdido y ahora a través de Jesús la recupere, versus una persona que nunca ha podido ver, que ahora pueda ver. Por tanto, eso nos lleva a más que un milagro, una enseñanza, una intención de enseñanza que Jesús quiere traernos con esta persona, porque esta persona nunca ha visto nada. Por tanto, quizás no tiene una necesidad tan prioritaria como una persona que previamente ha visto y que ahora no puede ver. Cuando los discípulos ven al hombre, uno de ellos le hace una pregunta teológica a Jesús cuando le pregunta: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Digo teológicamente porque había una creencia en el pueblo judío que una condición de nacimiento de una persona estaba atada a un pecado. Esa interpretación de religión y de su cultura se tenía que corregir, y Jesús tenía esa intención de corregir esta pregunta teológica que le acaban de hacer. Noten que el discípulo que le hace el acercamiento a Jesús no le pregunta por qué nació ciego. O sea, este discípulo da por sentado que el hombre nació ciego porque alguien pecó. Esto es bien interesante porque esta pregunta tiene una intención de buscar un culpable, donde el resultado es el castigo de esa persona. Entonces, la intención de la pregunta es para saber a quién estaban castigando, a sus padres o al ciego, porque en realidad ese era el pensamiento de la época. Ahora bien, si analizamos bien esa pregunta, tendríamos que llegar a la conclusión que si el niño nació ciego, ¿cómo es posible que una criatura que se está formando en el vientre pudo haber cometido algún pecado? Esto no tendría sentido para nada. Por lo tanto, según el pensamiento de la época, alguien tuvo que haber pecado, alguien tuvo que haber hecho algo mal. Esto es consecuencia de un castigo para los padres que pues
traen a vida a este hijo. Eso era lo que creían los discípulos, pero eso también era lo que creían los fariseos y los saduceos. Eso era lo que creía todo el mundo, todo el pueblo judío de esa época. Por tanto, eso era una teología aceptada dentro del pueblo judío. Pero aquí Jesús contesta lo siguiente: no es que pecó ni sus padres, sino que ocurrió para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, a pesar de que ya Jesús continuaba revelando su identidad a través de las señales que los discípulos mismos habían experimentado mientras caminaban con Jesús, ya habían pasado 5 señales, esta es la sexta, y la quinta acababa de ocurrir ¿verdad? En la narración del capítulo 6. En esta ocasión están a punto de ver el propósito de la venida de Jesús. ¿Por qué Jesús vino? La respuesta de Jesús confunde a los discípulos cuando le dice: no es que haya pecado ni sus padres, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto entonces hace que ellos se confundan. Pero miren qué interesante. Ellos se quedan abiertos a lo que Jesús puede hacer, porque ya previamente ellos por experiencia han visto que de alguna manera Jesús tiene una enseñanza que proveer. Entonces, no lo entienden, pero se quedan abiertos a recibir la enseñanza que Jesús les va a traer. Jesús entonces continúa diciendo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora bien, esta contestación tiene un gran significado. Cuando Jesús hace referencia al día, lo que Jesús está haciendo referencia es a su ministerio terrenal, porque iba a llegar el momento que la noche, o sea, el final de su ministerio llegaría, y la cruz era un evento que iba a ocurrir. Y ese evento de la cruz tenía varias escenas. Tenía la traición de Judas, el arresto de Jesús, su juicio, la tortura que recibió. Todo eso precisamente ocurre de noche. Su crucifixión, que aunque fue de día o al mediodía, dice la escritura que el sol se ocultó y hubo tinieblas mientras estaba ocurriendo la crucifixión. También veía la oscuridad de la tumba para estar 3 días encerrado en esa tumba. Jesús lo que les está diciendo con esta expresión es que tenía que hacer señales milagrosas, no milagros, sino señales milagrosas. ¿Y cuál es la diferencia? Que los milagros son experiencias sobrenaturales, pero las señales milagrosas, según el Evangelio de Juan, eran señales para motivar a los judíos a creer, pues que Jesús había venido como el Mesías, que tenía una identidad propia y que poco a poco él iba revelando más profundidad de lo que él estaba trabajando. Él había venido a los suyos como su Salvador, pero los suyos no le recibieron. Recuerden que el pasado domingo cuando prediqué mencionaba que en Lucas los pastores le llevan a María el mensaje donde le dicen que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por consiguiente, ese era ese era el propósito de Dios, de Jesús, por el cual había venido a esta tierra. Ahora bien, aunque los discípulos escuchan, no entienden del todo, pero están abiertos a entender. Tienen una actitud de apertura y de expectativa. Entonces, Jesús hace algo para que para nosotros es algo un tanto raro. Escupe en el suelo y con la saliva y la tierra hace una bolita de barro y la frota en los ojos del ciego. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis aquí.
quiero hacer un paréntesis porque fíjense qué señal más poderosa Jesús está haciendo. Escupe en la tierra y con la saliva y la arena hace el lodo y con ese lodo lo unta en los ojos de este ciego. Esto me transporta al Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios cogió del polvo de la tierra e hizo al hombre del polvo de la tierra. Vemos en Génesis capítulo 2, creo que después del capítulo 2, que narra esto de que Dios cogió del polvo de la tierra y formó con sus manos al hombre. Ahora Jesús está utilizando nuevamente el polvo de la tierra, pero en esta ocasión para traer vista a un ciego de nacimiento. Tremendo detalle que se los dejo a ustedes ahí para que ustedes se animen a buscar en la Biblia todos los significados que Jesús nos revela a través de su enseñanza. Cierro paréntesis para continuar. Entonces lo envía al estanque de Siloé y a que se lave allí. Siloé significa enviado. O sea, en otras palabras, lo envió al estanque del enviado. Y Jesús le dice, lávate allí, pero note que Jesús no le dice que va a ver. Aunque la fe siempre tiene un elemento de incertidumbre. La pregunta es, ¿Dios puede hacerlo? ¿Dios puede devolver la vista? Sí, Dios puede hacerlo. Ahora la otra pregunta sería, ¿lo hará? La contestación está en su soberanía. De él depende hacerlo o no hacerlo. La realidad es que hay muchas variantes en esto. Dios tiene el poder para sanarnos en cualquier momento cuando Él así lo determine en su soberanía. Pero ese no era el diseño de esta señal. Esta señal tenía una revelación más profunda que simplemente traer vista a un ciego. Esta señal tenía una revelación diferente. Ahora bien, mirando el resultado de la narración de lo que ocurrió en este pasaje, debemos entender que Dios no siempre sana de la forma que nosotros queremos que sane. Aquí en este momento utilizó un elemento diferente a otro tipo de sanación, de sanaciones de la vista que él anteriormente había utilizado. Entonces, no es como quizás nosotros esperamos que Dios va a obrar lo que vaya a hacer. Él es soberano y él entiende que él va a hacerlo conforme a como él entienda lo tiene que hacer. Hay momentos en que la persona no necesariamente tiene que sanar y permanezca enfermo. Y el testimonio bíblico nos da un sinnúmero de testimonio de esto, ¿verdad? Por ejemplo, el más común que ustedes conocen, el apóstol Pablo, dice en la escritura que Pablo oró 3 veces y en la tercera ocasión el Señor le contestó a Pablo, bástate mi gracia porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. Entonces, en su soberanía, él determina a quién sana y a quién no sana. Sin embargo, aunque Jesús no le dice al hombre que si iba al estanque, le aseguraba que iba a ver, ya le había dicho a sus discípulos, este hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aunque no le dio la información directa al hombre, definitivamente ya le había dicho a sus discípulos que ese iba a ser el resultado. Este hombre iba a ser sanado. Entonces, esta experiencia despierta en este hombre el elemento de fe y de obediencia. Voy a leer el verso 11, pero antes de leer el verso 11, quiero entonces establecer algo bien importante. Fíjense que al Jesús hacer esta acción con este hombre, levanta en este hombre el elemento de la fe. ¿Por qué el elemento de la fe? Porque fíjense que este hombre lo que está pidiendo es limosna. Él no está pidiendo sanidad. Claro está, nuevamente hay una intención de parte de Jesús para hacer este milagro.
Pero este milagro que ahora va a ser ejecutado específicamente con una intención que tiene Jesús para mostrarle a sus discípulos, tenía que ir acompañado de la fe de este hombre para que obedeciera, para que hiciera lo que Jesús le dijo que hiciera. Mire lo que dice el verso 11. Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y levántate. Y fui, y levántate. Y fui, o sea, tomó el elemento de la fe, la acción de la fe, y fui y me lavé y recibí la vista. Se complementaron el elemento de la fe y de la obediencia. Cuando dice que fui, obedece, pero cuando se va al estanque, obviamente va con la intención de que algo va a ocurrir, por tanto, entra en juego el elemento de la fe y la obediencia en esta experiencia. Por tanto, miren qué interesante lo que toda esta revelación nos está trayendo en esta noche. Aunque cada señal tenía un propósito de revelar algo más profundo de Jesús, vemos que hay una participación del hombre activamente en la señal. Eso lo tenemos que entender nosotros. Nosotros como hijos de Dios, en momentos que se tiene que operar un milagro o una acción de parte de Dios en favor de nosotros, está el elemento de nosotros activarnos en esa acción de fe, en ese elemento de fe, para que así se pueda completar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces, cuando el Señor quiere intervenir en nuestros escenarios de la vida, requiere de nuestra participación para involucrarnos en la bendición, pero también para desarrollar elementos de carácter espiritual. Este hombre pone en práctica el elemento de la fe y de la obediencia. Y nosotros, que somos ahora hijos de Dios, tenemos que desarrollar en nuestra experiencia como hijos de Dios elementos de las disciplinas espirituales para que nosotros podamos crecer en la fe, para que nosotros podamos madurar en la experiencia de gracia que hemos recibido de parte de Dios. Esto es espectacular lo que esta noche estamos compartiendo con ustedes. Esto es algo poderoso que yo creo que si lo miramos con detenimiento, nosotros tenemos tanta participación dentro del plan de Dios y a veces nosotros como que no hemos entendido eso. Nosotros somos partícipes de la experiencia espiritual que el Señor nos ha regalado. Este hombre no podía ver, pero siente que ese hombre llamado Jesús le pone algo en los ojos que él no sabe, ¿verdad? Que de primera intención él no había visto lo que era, porque nunca antes había visto, pero Jesús le dice que era lodo, pues él nunca había visto esto. Es interesante porque Jesús lo envía al estanque, pero ni lo lleva, ni tampoco le da orden a sus discípulos para que lo lleven. Le dice a él que vaya. Y él nunca ha visto, pero claro está, sabemos que las personas que no tienen vista desarrollan un sentido de dirección. Y tiene que Jesús conocer en su soberanía, tiene que haber conocido que este hombre lo habían llevado anteriormente al estanque de Siloé. Por eso lo envía allá. Este hombre no podía ver, pero siente que ese hombre lo envía. Es interesante porque Jesús lo envía al estanque. La fe tiene un momento donde tú tienes que accionar y caminar, y Dios sabe eso. Por ejemplo, para que ustedes vean en otro ejemplo lo que es caminar en la fe. Cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del Mar Rojo y el ejército del faraón venía acechándole para llevárselos nuevamente cautivos, Dios pudo destruir a los egipcios con un rayo de manera instantánea. Pero no, lo que hizo fue que abrió el mar en dos y le dijo a Moisés: caminen hacia el otro lado. Y ellos tenían dos opciones: caminar a través
del mar donde Dios abrió el espacio, o quedarse en la orilla y ser atacados por los egipcios y muchos de ellos morir. Así es la fe. Hay que ponerla en acción. Hay momentos en que Dios te pone en la disyuntiva y te dice, o lo haces o lo haces. No tienes otra opción. O lo haces o no recibes la bendición. Si el ciego se hubiese quedado allí sentado pidiendo limosna, no hubiese habido el milagro. Pero el hombre va y cuando regresa viendo. Y ya no sé si ustedes han visto personas ciegas de nacimiento, pero por su condición, su rostro es diferente por dicha condición. Y yo pienso que cuando este hombre regresaba del estanque, y las personas que lo conocían, lo ven, me imagino que lo vieron el aspecto de su rostro un tanto diferente. Y tal vez preguntan, este se parece al ciego que se sentaba en la esquina a pedir, pero yo no sé, se ve algo raro en su rostro. Y van y le preguntan, ¿qué te pasó, brother? Y él les dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve así lo es y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Recuerden que él nunca había visto, por tanto, recibió la vista por primera vez y recibió de la gracia del poder de Dios para que viera, pues el hombre había nacido ciego. Un dato bien importante de esta señal es que se hizo un sábado. Y para el judío, en el sábado no se podía trabajar. Y ellos estaban indagando porque querían de alguna manera coger a Jesús en alguna falla, porque recuerden que en el capítulo 8 Jesús les había traído una palabra tan profunda que ellos no pudieron entender y lo quisieron apedrear. Entonces, de alguna manera, ellos están confabulándose para poder atrapar a Jesús. Y ellos, en vez de alegrarse por lo que le había ocurrido al ciego, que ahora iba a tener una mejor calidad de vida, ellos vieron que Jesús había violado la ley, pues al Jesús haber amasado la saliva con la tierra y hacer las bolitas de lodo, para ellos eso era trabajo. Por tanto, según los fariseos, Jesús había violentado la ley. Entonces ahora Jesús, según ellos, era pecador. Pero la pregunta era, si Jesús era un pecador, ¿cómo podía hacer señales que revelaran su identidad de Mesías? Ahí vemos que era incongruente la manera en que ellos habían determinado los criterios para que se estableciera lo que era trabajo o no. Volvamos atrás. Al principio de la escena, donde un discípulo pregunta quién había pecado, los fariseos tenían la misma teología que tenían los discípulos, que pensaban que si este era ciego era porque había alguien que había pecado y por eso era un castigo. Ahora bien, los fariseos sabían por la ley de Moisés que el sábado había que guardarlo, pero ellos habían definido según sus propios criterios lo que era trabajo. No fue que Moisés escribió que hacer estas cosas eran trabajo, es que ellos se preguntaron, ok, el sábado es el día de descanso y que no se puede trabajar y qué es trabajo. Y entonces ellos comenzaron a definir lo que era trabajo. Según el criterio de ellos, Jesús violentó el sábado porque hizo con saliva y arena, hizo una bolita de lodo. Para ellos eso era trabajo. Sin embargo, eso era una señal doble, porque como les dije, en el Génesis del polvo de la tierra fue que creó Dios al hombre, y ahora Jesús con la saliva y en la arena le devuelve la vista a este hombre. Entonces, cuando se enteran cómo Jesús lo sanó, ellos dijeron, Jesús pecó porque violentó la ley. Entonces ellos llegan a la conclusión de que no es de Dios, que Jesús no es de Dios,
aunque había bendición en el proceso. Que no es de Dios, aunque a través de Jesús se sanó este hombre. Que no es de Dios porque no se ajusta a los criterios que ellos habían establecido lo que era trabajo. Entonces, iglesia, en realidad preocupa ese espíritu farisaico que muchas veces también se ve reflejado en algunas de las iglesias de hoy día, hermanos. También lo vemos claramente en las redes sociales, donde vemos personas cristianos debatiendo públicamente y diciendo que si alguien no se ajusta a como ellos piensan, pues esa persona que no se ajusta no es de Dios. La pregunta es, en este texto, ¿quiénes son los que reaccionaron así? Si ustedes siguen leyendo en este capítulo, podrán ver que cada vez más la actitud de los fariseos se pone más estricta. Primero cuestionan si verdaderamente era ciego. Y luego que confirman que el hombre realmente nació ciego, dicen que él no pudo haber nacido así. Y entonces van y lo interrogan. Esa interrogación está entre los versos 27 al 34. Pero todo eso es para acusar a Jesús de violentar la ley, porque ellos con quien tenían la situación era con Jesús. Por tanto, podemos terminar diciendo esta señal, al igual que las otras señales, tenían un propósito de revelación. Cada una de ellas presentaba una revelación más profunda. Este hombre no hizo nada malo para nacer ciego. Sus padres no habían hecho nada pecaminoso para que su hijo naciera ciego. Esto ocurrió para seguir mostrando la gloria de Dios y mostrarnos quién era Jesús. Carmen, préstame un momentito el celular. Jesús usó a alguien que no podía ver para mostrarles algo que los ojos físicos no podían detectar. Por eso no escogió a alguien que había visto antes, sino cogió a alguien que nunca había visto. Este detalle es bien importante aquí, porque esto es lo que identifica esta señal. Esto ocurrió para seguir mostrando la gloria de Dios. Dice Jesús usó a alguien que no podía ver para mostrarle algo que los ojos físicos no podían detectar. Era una señal. Jesús está tratando de mostrar algo más profundo. Y aquí viene el propósito de la señal. Dice la escritura. Entonces, Jesús se encuentra con el ex ciego y le pregunta en el verso 35. Mira lo que Jesús le pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Alguien que no podía ver, precisamente esa era nuestra condición. Cuando estábamos en nuestros pecados y en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero cuando Jesús se presentó a nuestra vida, como le ocurrió a este hombre que nunca había visto, y creímos como este hombre creyó, se nos fueron abiertos los ojos espirituales y ahora podemos ver. Ahora vamos nuevamente al verso 39. Para el juicio he venido ya a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Mas aquellos que decían que creían en Dios, los fariseos, ¿verdad? Los judíos, el pueblo de Dios, rechazaron al Mesías porque nunca entendieron su revelación. Y ahora quiero leerles un poquito, antes de
cerrar ya estoy terminando. Téngame un poquito de paciencia que quiero buscar el capítulo 8. Y voy a estar leyendo del verso 46 en adelante. Verso 46 dice: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Está hablando Jesús con los judíos. Verso 47 dice, en Juan 8, verso 47, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces a los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y he guardado su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando entre medio de ellos se fue. ¿Ven por qué se escribe esta señal? Claramente, para que los que no ven, vean. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, como el plan de Dios de reconciliación y de salvación, ahora vemos. Y aquellos que creen en Dios, pero rechazaron al Mesías, se han cegado. Esta señal preparó el camino para la última señal, que está en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Ya lo han visto, lo habían visto como un sanador. Por eso cuando Marta y María le preguntan: ay, pero ¿por qué llegaste ahora? Llegué ahora porque ustedes me han visto como el sanador. Ahora me van a ver en otra dimensión más profunda. Ahora yo voy a revelar quién soy. Ya yo les había dicho que yo soy la resurrección y la vida. Ahora ustedes van a ver en persona que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que Dios les bendiga. En esta hermosa noche hemos estado compartiendo, ¿verdad? Esta experiencia hermosa, ¿verdad? Que hemos tenido, y definitivamente yo sé que es una palabra que nos está retando. El pasado domingo vimos, ¿verdad? Vimos que la boda de Canaán, la intención no era tanto el milagro, era lo que significaba la señal. Y yo quiero que ustedes vayan viendo eso y vayan profundizando, ¿verdad? Dentro de la escritura. Cuando usted vea o vaya a la escritura y lea alguna porción bíblica, siempre pregúntele a Dios qué significa esto, qué significado hay más allá, porque el Espíritu Santo que mora en usted le va a traer esa revelación, como me la ha ido trayendo a mí, ¿verdad? Y como nosotros queremos que eso continúe ocurriendo en medio de nosotros. Así que, qué bueno, hay mucha gente que se han conectado. Quiero saludar entre todos a Martorell, que está con nosotros en esta noche. Hay una experiencia que queremos orar. Irene pide oración por ella, por Angelito y su esposo Alexis, por una tía de Ángel que está recuperándose en Florida del COVID.
sigue batallando con la secuela del COVID. Quiero felicitar a las enfermeras que hoy es el Día de las Enfermeras. Gracias a ese cuerpo de hombres y mujeres que están en la línea de fuego, en la línea de batalla. Muchas gracias por su servicio. Realmente estamos muy agradecidos del esfuerzo que hacen. Han tenido que limitarse incluso hasta de estar con sus hijos, porque esta situación es una situación seria, ¿verdad? Y realmente queremos felicitarla. Y también tenemos una oración que nuestra hermana Rosalind presentó de un vecino que está pidiendo por su sobrino. Así que vamos a estar orando por estas peticiones. No sé si hay alguien a más que haya tenido... déjame ver si por aquí hay alguien más. No hay nadie más por el momento, así que vamos a estar orando y agradeciendo a Dios por esta palabra. Oramos. Padre, en esta hora estamos muy agradecidos de la bendición que tú nos has dado a través de esta palabra. Señor, gracias por continuar iluminando de manera especial tu revelación en mi vida para yo poder compartirla con tu pueblo. Son tu iglesia, mi Señor. Solamente me has dado el privilegio de poder cuidarlas en este tiempo. Sabemos que son unos tiempos difíciles, pero qué bueno, mi Señor, que en este tiempo tú me has dado el privilegio a través de estas redes poder continuar llevando palabra de esperanza, palabra de fe, palabra de continuar creyendo en ti, mi Señor. Qué bueno que has ido hablándonos durante todos estos últimos 2 meses de una manera convincente en nuestras vidas. Ahora, Padre Celestial, queremos felicitar a las enfermeras en su día, también al cuerpo de médicos que han estado batallando, a los paramédicos, a todo este grupo de primera línea en las empresas privadas, a esos empleados de los supermercados, de la farmacia, de los puestos de gasolina, de todas las áreas que de alguna manera u otra están expuestas de manera especial. Te pido, mi Señor, también en esta hora por esta petición de nuestra hermana Irene. Irene es enfermera, la bendecimos en esta semana, en su semana. Ella pide por ella pide por su hijo Angelito y pide por su esposo Alexis. También ella pide por una tía de Ángel, o piden por la hija por una tía de Ángel que está batallando con el COVID-19. Yo te pido, mi Señor, que ella pueda superar esta etapa, Padre, porque en medio de nuestras oraciones tú escuchas cada una de ellas y nosotros, Padre, presentamos la petición confiando en que de alguna manera tú vas a intervenir en esta experiencia. Te pido, Señor, por este sobrina del vecino de Rosalind que esta mañana me presentó su situación, que opere de manera especial sobre ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, por el trabajo que la iglesia de Loíza Valley está haciendo, repartiendo estos almuerzos para los niños de 1 a 18 años. Estamos ahora como un centro de distribución de las comidas para los niños que tal vez necesitan esta única comida que pueden tener para que se alimenten, Padre. Gracias por usarnos a nosotros como intermediarios en este proceso. Gracias a los voluntarios que han dicho presente y los que se quieran unir también, te damos gracias porque los vamos a necesitar, Padre. Ahora te pedimos que continúes bendiciendo nuestras vidas porque queremos seguir bendiciendo a tu pueblo, Padre. Gracias te damos, todo esto te lo presento y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Y la iglesia del Nazareno, casa de restauración y puerta de esperanza, dice amén. Un abrazo, que la paz del Señor le acompañe y que Dios les bendiga. Nos vemos, bye, el próximo jueves.